Esta receta es demasiado fácil y sabrosa, te la voy a enseñar en unos cuantos pasos. Limpia muy bien 2 a 3 pechugas de pollo para eliminar toda la grasa y cartílagos que puedan tener. Pon a hervir las pechugas de pollo con 4 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, 1 cucharada de sal, 1 cucharada de pimienta negra molida y orégano al gusto. Deja cocer por 30 minutos. Luego de 30 minutos de cocción puedes retirar el pollo y dejamos enfriar. Mientras tanto vamos a preparar la salsa búfalo con los ingredientes que tenemos aquí. 1 cucharada de paprika o pimentón dulce, 1 cucharada de ajo en polvo, 3 cucharadas de mantequilla, un queso crema entero, salsa picante al gusto, salsa ranch al gusto y por último crema de leche al gusto. En una ollita profunda agrega la mantequilla y deja derretir. Agrega la salsa búfalo a tu gusto. Yo voy a agregar 1/3 de taza solamente porque no quiero que sea muy picante y esta cantidad es perfecta, casi ni se siente el picante al final. Agrego también la crema de leche, en mi caso voy a agregar 2/3 de taza y luego la salsa ranch, que aquí es al gusto también y en mi caso estoy agregando media taza. Mezclo todo esto muy bien y agrego el ajo y la paprika para finalmente agregar el queso crema. Mientras tanto, vamos a desmenuzar muy bien las pechugas de pollo con la ayuda de 2 tenedores, así como ves que lo estoy haciendo aquí. Una vez tenemos el pollo bien desmenuzado, lo ponemos aparte y vamos a verificar nuestra salsa búfalo cremosita, que está prácticamente lista. Solo tenemos que disolver muy bien todo el queso crema y para esto voy a utilizar unas varillas o batidora de mano. En este punto ya podemos agregar el pollo que está bien desmenuzadito y mezclamos todo muy bien. Finalmente agrego una generosa capa de queso cheddar rallado en el tope y tapamos dejando cocinar unos 5 minutos más o hasta que el queso se derrita muy bien. Y una vez el queso ya está derretido, podemos servir. ¡Wow! Así nos queda esta maravilla de dip de pollo búfalo que está perfecto para brindar como merienda o cena y para compartir con la familia o amigos. Estas tortillas de maíz o nachos le van perfectamente. También lo puedes servir con palitos de harina, galletitas o sandwichitos. La verdad es que el sabor que esto tiene es simplemente espectacular. Tienes que preparar esta receta porque estoy segura que a todos en casa les va a encantar. Si te gustó esta receta, danos un like y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si ya estás suscrito, te invito a darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta o técnica de cocina. Recuerda dejarnos tus comentarios y desde dónde nos sigues. Mantente conectado con nosotros porque estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.